Bueno, esta mañana, amados hermanos en Cristo Jesús, buenos días con cada uno de ustedes en esta hora de la mañana. Una vez más, vamos a poder cantar en esta mañana, en esta transmisión a través de este red, a través de este Facebook, pues llegando a cada corazón, a cada vida, de diferentes lugares, lo cual pues quiero animarle a todos mis hermanos de diferentes lugares donde usted puede conectarse. De esta manera vamos a poder cantarle, alabarle al Señor, porque ya los instrumentos están listos. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Entonces, amados hermanos, no se olvide compartir este cántico de alabanza para muchas vidas. Espero que sea de mucha bendición. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces, en esta hora de la mañana, queremos también animarles, alentarles a través de estos cánticos. Sin el Señor, ¿a dónde iríamos nosotros? Sin su presencia, ¿qué haríamos nosotros, amadas hermanas, hermanos? Pues solamente somos nosotros aún inservibles sin su presencia. Pero a través de su presencia, a través de su poder, nos volvemos a ser servibles delante de Él, delante del Señor. Entonces, mis estimadas hermanas, hermanos, amigos, amigas, que usted me está viendo a través de este Facebook, pues solo tú, pues ustedes, con todos ustedes, vamos a poder cantar. Y solamente les digo, sin Dios nada eres y nada somos. Es por eso en esta hora les digo de que cada uno de nosotros tenemos que aún acercarnos más a Dios, reconociendo que es el único todo para nosotros. Gloria a Jesús. Gloria, aleluya. Bien, entonces, bien, en esta hora vamos a cantarle al Señor. Si usted de repente, amado hermano, amado hermana, amada amigo, usted, para poder saludarles, también pueden hacer su comentario desde donde usted puede estar viendo esta transmisión. Gloria a Jesús. Ya van conectándose ahí mis hermanos, hay primer comentario. Gloria a Jesús. Agradecerle sobre todo a Dios y a la vez agradecerle a cada uno de ustedes, mis amigos, mis hermanos en Cristo Jesús. Pues en esta hora, pues queremos también animar y saludarles, gloria a Jesús, pues a nuestro amigo y a nuestro hermano, donde dice Cañita. Gloria a Jesús, Dios te bendiga, aleluya, estas alabanzas sea pues de mucha bendición, aleluya, gloria a Jesús. Pues en esta hora vamos a poder cantarle, mis amados hermanos. Pues así van conectándose y así también van compartiendo esta alabanza para que muchos pudieran llegar a diferentes corazones, a diferentes lugares también, para bendecirle a muchas vidas. Y también se hace presente a nuestro hermano Samuel. Gloria a Jesús, nuestro hermano Samuel. Dios te bendiga, hermano lindo. Nos dice pues en su comentario: Dios te bendiga, pastor. Saludos para la familia. Sí, mi estimado hermano. Saludos para la casa, para mi hermana Nora, para mi hermana Juliet y para Smith. Gloria a Jesús. Dios te bendiga. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿No? Donde nos comenta. Y también nuestro amigo y hermano, también Cañita, también comenta, ¿no?
Bien, gloria a Jesús. Con la alabanza de nuestro Señor Todopoderoso nos gozaremos. Gloria a Jesús. Entonces, Dios me lo bendiga, amados hermanos, mis hermanas. Vamos a poder cantar este cántico. ¿A dónde voy a ir sin tu presencia? ¿Qué haríamos nosotros, como en antes decía? Sin el poder, sin la presencia de Dios, nada somos. Amados hermanos, gloria a Jesús. Vamos a cantar este cántico, gloria, aleluya. Pues de esta manera va sonando el teclado. Vamos a ver, vamos con el teclado. Salvador. Así es, mi estimado hermanos, ¿a dónde voy a ir sin tu presencia? ¿A dónde voy a ir sin tu espíritu? Si tú eres quien guía mis pasos, mi amado Salvador. Estimado hermano, hermana, ¿a dónde podemos ir sin su presencia? Si Él no nos guía nuestros pasos, nada somos. Gloria, aleluya. ¿A dónde voy a ir sin tu presencia? Ir sin tu espíritu. Si tú eres quien guía mis pasos, mi amado Salvador. ¿A dónde voy a ir sin tu presencia? ¿A dónde voy a ir sin tu espíritu? Si tú eres quien guía mis pasos, mi amado Salvador. Gloria, aleluya. Él es el que nos guía a cada uno de nuestros pasos. Cada día donde vamos, donde lo encontramos. Aleluya, Padre eterno, gloria a Jesús. ¿A dónde voy a ir sin tu presencia? Diga la iglesia, juntamente conmigo. ¿A dónde voy a ir sin tu espíritu? Si tú eres quien guía mis pasos, mi amado Salvador. ¿A dónde voy a ir sin tu presencia? ¿A dónde voy a ir sin tu espíritu? Si tú eres quien guía mis pasos, mi amado Salvador. Así es, mi hermano Samuel, solo el Señor nos guía nuestros pasos. Sigamos con el Señor.
majestuoso, el que guía mis pasos por donde tú me envíes. Eres tú poderoso, eres tú majestuoso, el que guía mis pasos por donde tú me envíes. ¡Gloria, aleluya! Él es el que nos guía nuestros pasos, por donde nos dirigimos. Él es poderoso. ¡Santo! ¡Santo! Todos y moverte. Eres tú poderoso, eres tú majestuoso, el que guía mis pasos por donde tú me envíes. Eres tú poderoso, eres tú majestuoso, el que guía mis pasos por donde tú me envíes. Cristo, Cristo vive, Cristo, Cristo vive en mí, vive en mí, gloria. Cántale con gozo. Eres tú poderoso, eres tú majestuoso, el que guía mis pasos a donde tú me envíes. Eso sí, eres tú poderoso, eres tú majestuoso, el que guía mis pasos por donde tú me envíes. Aleluya. Gloria a Jesús. Qué hermoso cántico. Cada día, sin su presencia, ¿a dónde iríamos? ¿A dónde, hermanos? Amigo, amiga, hermana, hermano. Sin su presencia del Señor, ¿a dónde iríamos? Sin su guía de Él, ¿qué haríamos? Solo les digo en esta hora, mis amados hermanos en Cristo Jesús, el único con quien caminar se llama Jesucristo. El único quien pueda guiarnos, llevarnos sano y bueno, guardándonos de todo, se llama Jesucristo. Es por eso, estimado hermano, estimada hermana, en esta hora, este cántico nos está hablando. Él es quien nos guía nuestros pasos cada día, a donde Él nos lleve, a donde Él nos envíe. Amados hermanos en Cristo Jesús, amadas hermanas, solo les pido a cada uno de ustedes que no te apartes de los caminos de Dios, que no te desvíes de los caminos de Dios. No importa las cosas que puedan acontecerse, que puedan pasar en tu vida o en tu familia o en tu hogar o en tu salud, pero no te apartes. Acércate más a Dios, porque Él es el quien va a guiar tus pasos. Él es el quien va a sanar esas dolencias. Él es el quien va a solucionar los problemas que puedas estar pasando. Qué maravilloso este cántico. ¿A dónde voy a ir sin su presencia? Sin su espíritu, ¿a dónde podemos ir, amado hermano, amada hermana? Nada podemos hacerlo. Y nada podemos si no es por Él, si no es con su ayuda, si no es por su gracia, si no es por su misericordia.
Dios te bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Gloria a Jesús. Tal vez también saludarle donde nuestra hermana Nora Yampasi nos comenta: Dios te bendiga, pastor. Hay una promesa en la Biblia. Gloria, sí, hay una promesa en la Biblia, donde cada día nos dice, y esa promesa que está en la palabra del Señor, nosotros tenemos que aferrarnos a esa promesa. Usted, amado hermano, amada hermana, tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. Si no nos aferramos o si no nos agarramos en la promesa que está en la Biblia, entonces nada vamos a poder hacer. Porque, hermano lindo, hermana linda, déjame decirte que sin su palabra, hermano lindo, si no estamos en la palabra del Señor, déjame decirte que, hermano lindos, por más que usted quisiera, por más que usted anhelara que Dios hará algo, entonces nada vas a poder lograr, nada vas a poder hacer. Porque las promesas están en la Biblia. Sí, las promesas están en la Biblia para cada ser humano, para cada ser, hermanos, cada ser, que aquellos que creen, que aquellos que confían en el Señor Salvador Jesucristo. Gloria a Jesús. Entonces, estimados hermanos, estimadas hermanas, estimados amigos, amigas, pues aférrate, agárrate en esa promesa que está en la palabra del Señor. Si usted te agarras en la promesa del Señor, estoy seguro que, hermano lindo, todo te va a ir bien. Todo te va a ir bien. Si no te aferras a la palabra o a la promesa de Dios, las cosas van a ir peor en mal, cada día mal en peor. Gloria a Jesús. Va a peorar cada día. Gloria a Jesús. Dios te bendiga. Cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Cómo no saludarle también al amigo Simeón Jora Patala. Dios te bendiga, varón. Yo sé que es el tiempo donde usted también puedes acercarte al Señor, acordarte de las promesas de Dios. No importa, dice la Biblia, aunque tu padre, tu madre, aunque nuestras familias nos pueden negar, nos puede dejar, nos puede abandonar, pero dice su palabra del Señor: yo, Jehová, con todo te recogeré. Así es que, gracias por tu comentario. Felicidades, mi. Gloria a Jesús. Dios te bendiga. Donde usted se encuentre, de donde usted se está conectándose, Dios te bendiga. Siga adelante. Esfuérzate y sírvele al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Estos cánticos muchas veces llega al corazón, toca el corazón. Amados hermanos, en esta hora, pues les digo de que cantemos. Vamos a poder, gloria a Jesús, cantarle. Este cántico dice: si tú supieras quién es Jesucristo. Gloria a Jesús. Si tú supieras quién es Jesucristo, no estarías, amado amigo, hermano, o usted, estimada amiga, que me está viendo a través de este Facebook, a través de este video.
Si tú supieras a quién es Jesucristo, no estarías de repente andando en los placeres de este mundo, en los deseos de tu carne, viviendo. Si no, vendrías a los pies de Cristo, decirle: Señor, aquí estoy, no más las cosas de este mundo, sino, Señor, hoy decidí servirte, amarte, honrarte, darte toda mi vida delante de ti para tu obra y en tu obra. Qué maravilloso sería si alguien dijera así, si alguien correría de esta manera. Estoy seguro que Dios, hermanos lindos, lo va a tomar como instrumento de su gloria, para su gloria y honra, para que aquel ser pudiera ser un canal de bendición para muchas vidas que se necesitan en estos tiempos. Gloria a Jesús. Bueno, vamos a entonar este cántico. Gloria a Jesús. Vamos. Gloria a Jesús. Todos cantando. Si tú supieras quién es Jesucristo, si tú supieras quién es Jesucristo, no amarías este mundo mágico, no mirarías a este mundo mágico. Si tú supieras quién es Jesucristo, si tú supieras quién es Jesucristo, no mirarías a este mundo malo, no amarías a este mundo malo. Jesús, aleluya. Si tú supieras quién es Jesucristo, no amarías a las cosas de este mundo, no mirarías todas las vanidades de este mundo. Aleluya. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Si tú supieras quién es Jesucristo, si tú supieras quién es Jesucristo, no mirarías a este mundo mágico, no mirarías a este mundo mágico, no mirarías a este mundo malo, no amarías a este mundo malo. Alzando mis manos al cielo, solo contestarme gozaré.
y alzando mis manos al cielo, solo con Cristo me gozaré. Alzando mis manos al cielo, solo con Cristo me gozaré. Alzando mis manos al cielo, y solo con Cristo me gozaré. Alzando mis manos al cielo, solo con Cristo me gozaré. Alzando mis manos al cielo, solo con Cristo me gozaré. Aleluya, Cristo vive, Cristo vive. Te adoramos, Padre, solamente a ti, amado Espíritu Santo. Alzando mis manos al cielo, solo con Cristo me gozaré. Alzando mis manos al cielo, solo con Cristo me gozaré. ¡Esa ti, mi hermano! Alzando mis manos al cielo, solo con Cristo me gozaré. Alzando mis manos al cielo, solo con Cristo me gozaré. Santo, oh Santo. Pero lo que tengo nada más. Si tú supieras quién es Jesucristo, cántale de tu corazón. Si tú supieras quién es Jesucristo, no mirarías a este mundo malo, no amarías a este mundo malo, no mirarías a este mundo malo. Alzando mis manos al cielo, solo con Cristo me gozaré. Alzando mis manos al cielo, solo con Cristo me gozaré. Alzando mis manos al cielo, solo con Cristo me gozaré. Alzando mis manos al cielo, solo con Cristo me gozaré. Aleluya, de esta manera, cantándole, alabándole en este lugar, juntamente con todos ustedes, mis amados hermanos. Ahí en casita, gózate, alábale con Jesús, con gozo y alegría del Señor. Cántale con gozo, con alegría. Alzando mis manos al cielo, solo con Cristo me gozaré. Alzando mis manos al cielo, solo con Cristo me gozaré. ¡Vamos! Alzando mis manos al cielo, solo con Cristo me gozaré. Y alzando mis manos al cielo, solo con Cristo me gozaré. ¡Aleluya!
también. Aleluya, por la palabra angélica. A mis padrinos, Víctor Quispe, su amada esposa, Victoria Rodríguez, sigue cantándole al Señor. Vamos también saludarle a nuestro hermano José Cervantes y para toda su linda familia y para toda la iglesia Centro Poder Jarabama. Hoy pronto estamos besándonos. Cristo, Cristo, Cristo vive. Alzando mis manos al cielo, solo con Cristo me gozaré. Alzando mis manos al cielo, solo con Cristo me gozaré. ¡Todos decimos fuerte! Alzando mis manos al cielo, solo con Cristo me gozaré. Alzando mis manos al cielo, solo con Cristo me gozaré. Gloria, gloria, aleluya. Gloria a Jesús. Saludamos también a nuestro hermano Alfonso Bigú por Santa Clara, Lima, Perú. También al pastor Mauricio Valdeón y toda su familia. Vamos al pastor y al pastor Guillermo Medina. Gloria, gloria, gloria. Alzando mis manos al cielo, solo con Cristo me gozaré. Alzando mis manos al cielo, solo con Cristo me gozaré. ¡Todos cantamos! Alzando mis manos al cielo, solo con Cristo me gozaré. Alzando mis manos al cielo, solo con Cristo me gozaré. Vamos a saludarles también a toda la congregación. Los unimos. Gloria, 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 aleluya. Aleluya, gloria a Jesús. De esta manera nos gozamos delante del Señor, mis amadas hermanas, mis estimados hermanos. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. De esta manera, hermanos, cantándole, alabándole al Señor. Las que servimos, las que adoramos a Dios, sabemos quién es Jesucristo. Sabemos a quién le servimos. Sabemos a quién le adoramos. Sabemos a quién le honramos. Gloria a Jesús. Es por eso nos gozamos delante de Él. Nos gozamos. Todas las tristezas Él ha cambiado en gozo. Todo dolor, todo lamento. Amado hermano, amada hermana, amigo, Él ha cambiado y nos ha dado gozo y nos puso en nuestro corazón alegría. Es por eso, con esa alegría, con ese gozo, podemos cantarle, podemos servirle, podemos honrarle. Gloria a Jesucristo. Qué hermoso, qué hermosa alabanza, qué maravillosos los cánticos. Gloria a Jesucristo. Mis amadas hermanas,
mis amados hermanos, de esta manera, desde aquí, juntamente con todos ustedes, nos gozamos. Me siento contento, me siento alegre, gozoso, porque, hermano, Cristo vive en nuestro corazón. Él vive en nuestro corazón, en nuestro ser. Por eso, hermanos, Él se llevó todas las tristezas, Él se llevó ya todo dolor. En nuestro corazón hay paz, hay gozo y alegría. Gloria a Jesús. Aleluya. Es por eso, mi amado hermano, mi amada hermana, me siento contento, me siento alegre, me siento gozoso en este lugar de poder llegarles a cada corazón de ustedes, mis amados hermanos, a través de este Facebook. Quizá no podré llegar, quizá personalmente, hogar por hogar, o hermanos, pueblo por pueblo, pero de esta manera estamos llegando a donde no podemos llegar. Gloria a Jesús. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por tenernos o por darse su tiempo en esta mañana, en este lugar. Desde aquí, también para poder animarles, desde aquí, juntamente con todos ustedes, allá en su casita, gloria a Jesús, para poder cantarle, alabarle, bendecirle al eterno Cristo poderoso. Gloria a Jesús. Entonces, mis amados hermanos, mis estimadas hermanas, gloria a Jesús. De esta manera, cantándole, alabándole al Señor. En la noche, en la tarde, vamos a estar gozándonos también. Gloria a Jesús con los cánticos de alabanza. Aleluya, qué maravilloso es cantarle, alabarle, honrarle, bendecirle al poderoso eterno Cristo glorioso. Mis amados hermanos, mis estimadas hermanas, gloria a Jesús. Y por eso en esta hora, a cada uno de ustedes, le suplicamos, le rogamos, pues que aférrese, agárrate la mano de Dios. Sin Dios, nada podemos hacer. Gloria a Jesús. Bien, cómo no, hermanos, cantarle unos 2 cánticos más para poder nosotros ya de repente finalizar esta transmisión, hermanos lindos. Lo hacemos con todo, de todo corazón y con todo amor, para que cada uno de ustedes para ustedes también, pudieran ser de mucha bendición. No lo hacemos porque nosotros queremos o nos hacemos mucho más, no, sino de todo corazón y con toda esa humildad al Señor. Amados hermanos, amadas hermanas, Dios les bendiga, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Gloria a Jesús. A cada uno donde usted está viendo este video. Gloria, aleluya. Vamos a cantar este cántico. Sin Dios nada podemos hacer. Gloria a Jesús. Todos cantamos, vamos a decirle este cántico. Sin Dios nada somos en el mundo. Sin Dios nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven.
los árboles se mueven. Si no es por tu poder, mi Padre amado. Dios mío, ¿dónde yo estaría? Si no es por tu poder, nada podemos hacer. Solo tú, Señor, danos fortaleza cada día. Sin Dios, nada podemos en el mundo. Sin Dios, nada podemos hacer. Y las hojas de los árboles se mueven. Si no es por tu poder, mi Padre amado. Pero decimos, sin Dios, nada somos en el mundo. Sin Dios, nada podemos hacer. Ni las hojas de los árboles se mueven. Si no es por tu poder, mi Padre amado. Dios mío, Señor, ayúdanos cada día. Ayuda a tu pueblo, a la iglesia. Y con estas alabanzas adoramos. Mis hermanos de la congregación, mi hermano Samuel, su esposa, mi hermana Lucila, mi hermana Epifanía. Sigamos adelante. Mi hermana Úrsula, toda la familia. Mi hermana Evelyn, mi hermana Maribel, mi hermano Rubén, mi hermano Efraín, mi hermano Freddy de la Cruz, su esposa Elena, mi hermano Manuel. Vamos cantándole al Señor. ¡Aleluya! Mi hermano Juan, mi hermana Natividad, vamos, sierva del Señor. ¡Aleluya! A todos los jóvenes también, sigamos esforzándonos en el camino del Señor. Tratemos sus problemas. Sin Dios, nada hacemos en el mundo. Sin Dios, nada podemos hacer. Ni las hojas de los árboles se mueven. Si no es por tu poder, mi Padre amado. Sin Dios, nada somos en el mundo. ¡Aleluya! Sin Dios, nada podemos hacer. Ni las hojas de los árboles se mueven. Si no es por tu poder, mi Padre amado.
amado. Sin tu amor, ¿dónde estaría? Sin tu amor, ¿dónde viviría? Ni mi cuerpo ni mi alma estaría. Si no es por tu poder, Padre amado. Dios mío, ¿dónde estaría si no es por tu amor? Ni mi cuerpo ni mi alma, Señor, tendría sentido si no es por tu amor. Sin tu amor, ¿dónde estaría? Sin tu amor, ¿dónde viviría? Ni mi cuerpo ni mi alma estaría. Si no es por tu poder, Padre amado. Sin tu amor,
Simón. Y para toda la iglesia, Arca del Pacto, muchas bendiciones. Gloria a Jesús. Aleluya, Santo. Con estas alabanzas nos despedimos de cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Cruzando las nubes un día miré, cruzando las nubes un día miré, al cielo llegaré con el poder de mi Dios, al cielo llegaré con el poder de mi Dios. Voy cruzando las nubes un día miré, voy cruzando las nubes un día miré, al cielo llegaré con el poder de mi Dios, al cielo llegaré con el poder de mi Dios. Hermanos queridos, oren sin cesar. Aleluya, cántale. Hermanos queridos, oren sin cesar. No te vayas a quedar para la tribulación. No te vayas a quedar para la tribulación. Gracias, mi hermana Mirta, por tus saludos. Un abrazo fraterno desde aquí para toda la familia. Gloria, aleluya. Vamos cantando la alabanza del Señor. Cruzando las nubes un día miré, cruzando las nubes un día miré, al cielo llegaré con el poder de mi Dios, al cielo llegaré con el poder de mi Dios. ¡Gloria, aleluya! Hermanos queridos, oren sin cesar. Hermanas queridas, oren sin cesar. No te vas a quedar para la tribulación. No te vas a quedar para la tribulación. Hermanos queridos, oren sin cesar. Sí, Señor. Hermanos queridos, oren sin cesar. No te vas a quedar para la tribulación. No te vas a quedar para la tribulación. Gloria, aleluya. Vamos cantando. Un día nos iremos con Él al cielo. Gloria a Jesús. Sigamos con esa esperanza de que un día nos iremos con Él. A este mundo cruel dejaremos
Gloria a Jesús. De esta manera, hermanos, finalizando esta transmisión, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, amados hermanos, amadas hermanas, amigo, amiga. Gloria a Jesús, Dios me los bendiga grandemente. Y gracias también por su saludo, mi estimada hermana Mirta. Muchas gracias, Dios me lo bendiga. Y para toda la congregación, también un saludo cordial desde aquí. Gloria a Jesús. Entonces, hasta la próxima, mis amadas hermanas. En la próxima estaremos una vez más juntamente alabándoles junto con cada uno de ustedes. Gloria a Jesús. Dios me los bendiga. Hasta otra oportunidad. Bendiciones. Shalom.